Muy bien, muy buenos días, me da gusto saludarlos en esta su clase de Historia de la Filosofía Antigua. Eh, la clase pasada hablamos de Platón y comenzamos a ver Aristóteles. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles es un gran genio en el sentido que da otra respuesta diferente, muy diferente, aunque con ciertas particularidades semejantes a Platón. Recuerden que el problema es el movimiento y la multiplicidad. ¿Por qué las cosas cambian? Es decir, el árbol, pues cómo pasó de árbol de semilla a árbol, o por qué hay diferentes objetos a los que les llamamos árboles. Entonces, acuérdense que Platón decía, miren, tenemos este árbol, tenemos un pino, etcétera. Tenemos una palmera, etcétera. Tres diferentes árboles. ¿Por qué los tres se llaman árbol? Platón dice, bueno, pues los tres se llaman árbol porque arriba, bueno, en un mundo más allá, hay la idea árbol. Y esta idea árbol participa o les da participa de su esencia a los demás objetos materiales. Entonces, yo y mi familia participamos de una esencia ideal que se llama hombre. Esta esencia es inteligible, no tiene nada que ver con lo material. Por las características de lo espiritual y las características de lo material no son compatibles. Bien, pero ahora, ¿qué pasa con Aristóteles? Aristóteles no le cuadra bien el hecho de que haya una segunda dimensión o un segundo plano de realidad. Esto es, que haya un mundo ideal. No me cuadra que sea así. Por eso a Platón se le considera epistemológicamente realista exagerado, porque él cree en la realidad, pero esta realidad es aparente. Crea un segundo plano de realidad, donde esta sí es la verdadera realidad. Bien. Entonces, lo que intenta hacer Aristóteles es explicar exactamente lo mismo de Platón, el problema del movimiento y de la multiplicidad, pero en este mundo, aquí y ahora. Bien, tenemos aquí un árbol. Si yo le digo a un niño de 5, 8 años, a un adolescente que ven, pues con un poco de imaginación va a ser un árbol. Pero bueno, pero ¿qué más ves? Si ven un árbol real van a decir, pues veo sus colores verdes, veo sus ramas, veo sus hojas, veo su tronco, y me va a describir el árbol. Pero si no, pero ¿qué más ves? Y se va a quedar en lo superficial. El filósofo, y esto es a partir de Aristóteles, o sea, no solo él, pero él lo enseña de manera contundente. Él dice, no, mira, el árbol no solo es un árbol, el árbol tiene materia y forma. Quizás no se alcance a leer, pero no importa. El árbol tiene materia y forma. Eso me lo pueden decir ustedes. Sí, sí, claro que sí, tiene materia y tiene forma. Pero hay que ser más enfáticos. ¿Por qué tiene materia y tiene forma? No, la forma del árbol no es su contorno. La forma del árbol es su esencia. Entonces, el árbol también tiene esencia. No alcanza Aristóteles a distinguir entre esencia y existencia, pero sí entre esencia primera y esencia segunda. También tiene acto y potencia. Y es una sustancia con accidentes. En concreto, estos elementos no son parte de la materia del árbol. Ni siquiera la materia que dice aquí es parte de la materia del árbol. ¿Por qué? Porque son elementos metafísicos. Propiamente Aristóteles inaugura la metafísica como ciencia, la ciencia de las primeras causas y de los principios. Ciencia que contempla las primeras causas y los primeros principios. Bien. Aunque Aristóteles nunca usa la palabra metafísica y tuvo muchos nombres, esta filosofía primera, o zoología o ciencia de la esencia, etc. Bien,
ya tenemos entonces las características del árbol. Entonces fíjense, Aristóteles reconoce como Platón que las cosas están formadas por materia, la materia, y por un elemento espiritual o inmaterial que es la forma. Pero dice, ojo, la forma del árbol no está en un segundo plano, en una segunda dimensión, en otro mundo. La forma del árbol está en el árbol mismo. La forma es lo que hace que el árbol sea. O en otras palabras, la forma es la determinación de la materia. La materia sin forma, ojo, vean, la materia sin forma se llama materia prima y es eterna. ¿Por qué materia prima? Porque no tiene ninguna forma. Para explicarlo, ellos usan mucho pues, los elementos que tenían a su alcance. Yo lo traduzco en nuestros elementos. Cuando fuimos niños jugamos con plastilina. Y yo me acuerdo que en el kinder te daban tu barra de plastilina, así una barra grandota. Decían, a ver, hagan una figura con esa plastilina. Los menos creativos hacíamos una bolita y pues, una pelota. Había otros que hacían un arbolito, otros hacían un hombre. Es decir, a lo que Aristóteles quiere llegar es, la plastilina es la materia, sin forma, es decir, no tiene forma. Cuando se le da una forma de un árbol, entonces ya es algo. Mientras tanto, solo es materia. Ahora, ¿qué es la materia sin forma? La materia sin forma sería equivalente a una nada relativa. ¿Cómo que nada relativa? Bueno, la materia sin forma es una... ¿Por qué? Porque todavía no es algo. Para hacer algo necesita la forma. Es decir, las cosas solo existen siendo materia y forma. Las materias que nosotros conocemos son materias informadas, materias determinadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la plastilina sin forma no es nada. Es algo hasta que llega a la forma y la determina en su condición. Esto está un poco complicado explicarlo, pero Aristóteles entonces recurre a dos ejemplos y pasa de categorías a la sustancia y al accidente. Dice, a ver, tenemos la pared blanca. ¿Qué cambia cuando cambio la pared y la pongo en color verde? Lo que cambia es un accidente, el accidente de color, que es una cualidad. Bien, ¿y qué permanece? Permanece la pared, permanece la sustancia. Pero la pregunta es, ¿qué se conserva cuando yo quemo la hoja? La hoja ya no conserva su sustancia, pierde sus accidentes, se convierte en ceniza. Y esta ceniza, dice Aristóteles, pero algo tuvo que haber quedado, porque si no queda nada, o sea, si no hay una relación entre la hoja y la ceniza, yo lo que hice al quemar la hoja fue desaparecerla como mago, y de la nada yo creé la ceniza. Pero dice, no, pero hay una constante entre la hoja y la ceniza. ¿Cuál es esa constante? Esa constante es la materia prima. Todas las cosas tienen materia prima. Eso es lo que se conserva. Entonces, ahora, hay materia prima, que es la materia sin forma, la materia pura, la nada relativa. Es decir, cuando digo nada relativa, estoy diciendo que es pura posibilidad. La materia puede ser lo que sea. Puede ser un hombre, una vaca, puede ser una nube, puede ser el sol, puede ser una montaña, agua, un iPhone, una calculadora. La materia puede ser lo que sea. O sea, tiene muchas posibilidades. Pero ya no es lo que sea cuando está informada. Digamos que la forma es el alma de la materia. Es lo que hace que la materia sea árbol. Cuando el árbol pasa de ser árbol a ser troncos, ahí pues pudo ser que haya cambiado la materia, pero lo que más nos importa es que cambió la forma. Dejó de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Perdió su esencia. Y vamos a hablar de esencia primera y esencia segunda. ¿Qué es la esencia primera? Más bien, sustancia primera, aquí me estoy equivocando, sustancia primera y sustancia segunda. Olviden esto de la esencia primera y segunda. ¿Qué es la sustancia primera?
La sustancia primera son las cosas que tienen materia y forma. Es decir, esta persona que soy yo de carne y hueso. Esa es la sustancia primera. En el caso mío, mi forma es el alma, porque es mi principio espiritual. Cuando yo pierda el alma, dejo de ser lo que soy y me convierto en otra cosa. Si pierdo un brazo, sigo siendo yo. Si pierdo los dos brazos, sigo siendo yo. Si pierdo una extremidad, un pie o los dos pies, sigo siendo yo. Si me quema la cara, sigo siendo yo. Pero ¿cuándo dejo de ser yo? Cuando paso de hombre a cadáver. ¿Cuándo sucede eso, diría Aristóteles? Cuando pierdo la forma. ¿Qué sería la forma? El alma. Bien. Pero entonces, que quede claro, la sustancia primera es este compuesto de materia y forma. Digamos que el árbol no se compone de ramas, ni de hojas, ni de troncos, ni de frutos. El árbol se compone metafísicamente de materia y forma. Eso es la sustancia primera. Ahora, a este objeto que yo veo, nosotros le llamamos árbol. Si alguien dice, es que esto es un cangrejo. ¿Por qué? Porque su sustancia segunda es ya no la materia y forma, sino lo que tú tienes en tu mente. Lo que hace al árbol ser árbol. En el caso mío, yo que estoy hablando soy sustancia primera. ¿Pero qué soy yo? Yo soy un animal racional. Entonces, cuando yo deje de ser animal racional, pierdo la forma y ya no sería ese hombre que soy. Cambiaría. Entonces, ¿qué es la sustancia segunda? La sustancia segunda es la esencia de las cosas. La esencia universal. Tengo 10 árboles. ¿Los 10 son árboles? Sí. Mejor aún. Tengo 3 gomas, 3 borradores, como le quieran llamar. Tengo 3 individuos particulares. En el caso de Platón, él diría, existe una goma ideal que hace que esta sea goma, que esta sea goma y que esta sea goma. En el caso de Aristóteles dice, no, cada uno tiene su materia y su forma. Goma, goma, goma. Pero estos 3 comparten la misma esencia, es decir, goma. El ejemplo clásico es que yo les diga, piensen en un perro. Ese de piensen en un perro es mi sustancia segunda. Es la idea universal. La idea universal. Ojo, pero la idea universal, vean, la idea universal solo se entiende a partir de que existen cosas concretas. La sustancia primera solo se puede comprender, o más bien, la sustancia primera es el origen para que exista la sustancia segunda, que es el concepto. Ahora, el concepto o la idea no está en un mundo ideal, está en cada cosa. Pero obviamente esta goma no es esta goma, ni esta es esta, se distinguen. Pero cuando yo digo goma, uno a las 3, es decir, son lo mismo. Vamos acá. ¿De dónde sale el universal? Si las cosas son particulares, de la mente. La mente tiene la capacidad de que esta goma que es particular, la conozca no en cuanto particular. Según Aristóteles, lo particular no se conoce. Esta goma la conozco en cuanto que es universal. Tengo una goma para borrar. ¿Estoy hablando de esta goma? Sí. Pero si yo le digo a mi mamá, tengo una goma para borrar, ella me va a entender. Aunque sus ojos nunca hayan visto esta goma. Porque estoy hablando del universal. Ahora bien, el universal no es un mundo alterno al particular. Es el ejercicio de la mente que reconoce en lo particular su característica universal. Es decir, que la esencia está realmente aquí de manera individualizada, pero cuando llega a mi mente la tengo de manera universal. ¿Por qué? Porque mi mente lo que hizo, y esto también sabemos Aristóteles, hizo todo un proceso de reconocerlo por los 5 sentidos. Aristóteles todavía reconoce un sexto sentido, el sentido común, y ya está ahí. Y de ahí pasa la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Quito los elementos materiales de la goma y me quedo con la pura idea.
Ojo, la idea no es lo mismo que la imagen. Ustedes tienen ahorita una imagen de la goma. No es la misma imagen que yo tengo. Pero cuando yo la volteo, yo tengo otra imagen de la goma. Pero la idea no cambia. En eso Platón tenía razón, dice Aristóteles. En que la idea no cambia, es universal. Bueno, pues entonces la idea, el concepto, le vamos a llamar sustancia segunda. Pero sustancia primera es lo que tiene materia y forma. La sustancia primera tiene materia y forma y la sustancia segunda está solo en el plano ideal. Pero el hombre no inventa el concepto, lo descubre, lo va purificando. Está aquí en la realidad. Eso es bien importante porque otros dicen que el hombre es el que inventa los universales. Bien, es otro tema de debate de epistemología. Entonces, para Aristóteles, al menos en su libro sobre el alma, el de Ánima, él nos dice que las cosas tienen materia y forma y nos habla un poquito del ser humano, pero también amplía el concepto de alma como principio vital y entonces los vegetales tienen alma, los animales tienen alma y los hombres tienen alma. La diferencia es que el hombre es inteligente y los otros no. Y bueno, también hace la distinción, igual que Platón, que los animales tienen movimiento locativo y las plantas no. Solo tienen un movimiento de nacer, reproducirse, crecer y morir. Bien, ¿qué hay que decir? Fíjense, en ese del ánima, y pasando en esto de acto y potencia, Aristóteles dice, todas las cosas permiten el cambio, porque son algo, existen, este árbol existe, pero tiene posibilidades. Posibilidad de ser un tronco, posibilidad de ser ceniza, posibilidad de ser una mesa, tiene muchas posibilidades, ¿vale? Entonces, a esas posibilidades le vamos a llamar potencia. ¿Qué es la potencia? Que yo, Bruno, estoy en potencia, pues tengo posibilidades, de ser viejito. Estoy en potencia de que alguien me atropelle si salgo a la calle. O sea, esa es mi potencialidad. ¿Por qué es importante? Porque Aristóteles reconoce dos tipos de potencia. Potencia activa y potencia pasiva. Si yo estoy aquí platicando con ustedes y de repente alguien me lanza una goma y me duele, eso es potencia pasiva. Porque eso fue algo que vino del exterior y que me afectó. O sea, yo estoy en potencia de que me peguen, pero no por mí mismo, no soy masoquista. Entonces, la potencia pasiva son todos los efectos exteriores. Si yo quemo la hoja, eso es una potencia pasiva, porque la hoja por sí misma no se quema. Pero eso no importa. La potencia pasiva existe. Pero donde más se entretiene Aristóteles es en la potencia activa. ¿Por qué? Porque la potencia activa es yo desde mi estructura material y formal estoy llamado a algo. La semilla, de donde vino el árbol, tiene la potencia activa de convertirse en árbol. Es decir, depende de varios elementos externos, el agua, el sol, la oxigenación, pero esta semilla, su potencia activa es estar llamada a ser árbol. En cambio, si yo agarro la semilla, la pongo en el sartén, le echo aceite y pongo en la estufa y me la como, una pepita, pues no es la potencia activa, o sea, la semilla no está en potencia activa de ser pepita. La potencia activa son las condiciones regulares en las que se desarrolla algo. Si a mí alguien me dispara en la cabeza, no es mi potencia activa. O morir, como les dije, atropellado, no es mi potencia activa. Y eso es bien importante, porque aquí entonces Aristóteles habla de la perfección del ser. Las cosas están llamadas a su plenitud. Y fíjate lo que son las cosas. Y él lo explica con el tacto, con los 5 sentidos. Y al final la conclusión del de Ánima, que me encantó, es decir, miren, todo lo que existe está hecho para el hombre. Para que el hombre lo huela, para que el hombre lo vea, para que el hombre lo sienta, para que el hombre lo oiga, para que el hombre lo deguste. Y esa es la idea, o sea, la idea es que el hombre tiene que llegar a su plenitud. ¿Cuál es esta plenitud? Ya estamos pasando del ámbito metafísico, epistemológico al ámbito moral. Esta plenitud del hombre, muchachos, es la vida feliz.
él entiende por vida feliz una vida entregada al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas, iluminada por el saber, por la verdad. Pero no puede haber verdad sin justicia, porque la justicia es la virtud más plena de todas las virtudes. Está la prudencia, la valentía, la mansedumbre. Y entonces la palabra virtud, que viene del griego vir viris, hombre, virilidad, la fuerza, una virtud es un acto que se repite constantemente y ese acto te trae un bien a ti y no un mal. Si yo bebo todos los días, no le puedo llamar virtud, porque la consecuencia es que voy a tener cirrosis, una enfermedad hepática, o sea, que te da y te mata. Entonces es virtuoso. En cambio, si yo hago ejercicio todos los días, no me va a pasar nada malo. Voy a desarrollar mi cuerpo, mis músculos. Para eso son los músculos, para ser desarrollados. Para eso es la mano, para desarrollarla. Para eso es la inteligencia. Y si lo más alto, según los griegos, es la razón, el hombre virtuoso tiene que ser un hombre intelectual. Pero no puede haber un hombre intelectual en la pobreza. Porque una persona pobre va a pensar más en cómo conseguir el alimento, el sueldo, que en prepararse y estudiar. También un hombre egoísta no puede ser virtuoso, porque sus conocimientos no los va a compartir. Entonces, Aristóteles, bien, si leen el libro de la Ética Nicomaquea, que se lo recomiendo, se van a dar cuenta de esta riqueza del ser humano. Y después Aristóteles también encuentra una cualidad bien particular del hombre. El hombre es un son politicón, un animal político. No existe el hombre aislado, individualizado, separado. No existe, eso es contra la naturaleza. Lo que existe es el hombre organizado. Es el hombre que vive en sociedad para hacer la vida más feliz y para llegar a su plenitud. Un ermitaño, una persona, un beduino del desierto, si se quiere aislar de su comunidad, no va a ser feliz. Y además es imposible, porque depende siempre de los demás, de las leyes. Si esta persona va y se va al desierto, este beduino o este ermitaño, pues depende de que una nación no le haga la guerra a otra. Si hacen la guerra y él está en medio, pues depende de eso. Depende de muchos factores. El hombre no puede vivir solo. Eso también es una conclusión metafísica. Y en cuanto a la esencia, es lo que hace que algo sea, según nos dice Aristóteles en el libro de la metafísica. Aristóteles tiene tantas grandezas. En nivel metafísico, pues es el primero en hacer la obra de filosofía primera, pero también a nivel epistemológico, ya lo vimos con el libro de Ánima, el del libro de política, tiene demasiados libros, pero lo más importante de Aristóteles es que es el primer pensador que separa las obras por objeto de estudio. Es decir, que gracias a Aristóteles podemos hablar de clasificación de las ciencias físicas, las ciencias humanas. Es el primero en agarrar todo el bagaje de conocimientos que ya había en la Grecia antigua y decir, vamos a separarlos por su objeto de estudio, objeto material y su objeto y formal, su metodología. Además de eso, Aristóteles en la física da muchas aportaciones, muchas de ellas ya fueron superadas, también fueron superadas sus visiones de biología y de cosmo, no, ¿sí? Del cosmos, del estudio del cosmos, astronomía. Bien, para terminar nuestra clase de Aristóteles, que siempre es interesante hablar de él y nunca se va a poder agotar, también hay que decir que Aristóteles sistematiza la lógica. En su libro del Organón nos habla de las categorías, nos habla de todo, de lo que es el concepto, de lo que es un sustantivo, de lo que son los accidentes, pero ya gramaticales, separa el lenguaje del ser. Bueno, sería imposible que en una clase o en dos podamos estudiar a profundidad a Aristóteles porque sus avances son muy, muy, muy grandes. La tarea se las dejo por WhatsApp. Muchas gracias y que tengan bonito día.